Leni, Pilar, Lucha. Bienvenido, Jessica, Yesita, Yoshi. Bienvenidos. Buenas tardes. Sí, ¿De qué es eso? eso es de bienestar social. Es que ¿qué curso no sirve? Sí, todos los días así. Voy a pasar la lista de asistencia en un momento. ¿Cómo han estado? Esta semana concluimos el día viernes. Con la asistencia y vamos a esperar unos minutos para poder empezar, ¿ya? Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás? Bien, Bien, profesor, muchas gracias. qué bueno. Qué bueno. Están pidiendo la contraseña. Podemos ir conversando antes. ¿Recuerdan? El tema de hoy es la empatía. ¿Recuerdan cuando empezaron a ser empáticos? ¿Recuerdan sus primeras experiencias de empatía? ¿Alguien? ¿Recuerda cuándo empezamos? Bienvenido, Francisco. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cuándo empezamos a empatizar? ¿Recuerda? A ver. Ya es la hora, vamos a ver un video. A ver cómo
¿Qué sintieron? ¿Sintieron algo? Escriban por el chat también, por favor. Pues usemos todos los canales, pero les pediría que participen. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Suplicaría a mis colegas que aprovechemos esta brillante exposición para intervenir un poquito más y tratar de sacarnos las dudas que tengamos. El video me conmueve. Eso es lo que sentí. Ujú. Ya, gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué sintieron? ¿Se dan cuenta? El trabajo de la inteligencia emocional es llevar inteligencia a las emociones, tener conciencia de las emociones, ¿no? Controlar las emociones, ver cómo estas emociones me pueden ayudar a crecer en mi relación con los demás. Hace unos días perdí a mi perrita y realmente es doloroso. Ujú. Bien. La pregunta, sí, es realmente doloroso, ¿no? Pero en el video, por favor, ¿qué sintieron viendo el video? ¿Sintieron algo? Decía por ahí, me ha conmovido. ¿Qué más? Necesitamos explorar el video. Este video conmueve a una persona, la ha conmovido. ¿Qué más? Viendo el video, solo el video. ¿Qué le generó el video? ¿Nada? ¿A nadie? ¿No? ¿No hay ninguna reacción? Pilar. Pilar, ¿estás? ¿Me escuchas? Decía, hablabas, ¿tenías un problema de audio? Pilar. Ah. Ay, ya. Parece que hay un problema. Bueno. Sí. Bien. Hoy es martes. Hoy es lunes. No solamente, por favor, el audio, apaguen sus audios. No solamente las películas, sino también los programas de televisión nos impactan y nos impactan muchísimo, ¿no? Seguro ustedes conocen a personas que ven una telenovela o ven una serie y se ponen a llorar y están impactadas. De eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Vamos a hablar de la empatía, es decir, la capacidad de compatibilizar, conectar emocionalmente con los demás. Conectar emocionalmente con los demás. De eso vamos a hablar ahora, ¿no? Es decir, el objetivo es... Pueden ver la presentación de PowerPoint, ¿no? ¿Sí? Sí, maestro, buenas tardes. Sí Buenas lo podemos tardes. ver. Perfecto, muchas gracias. Me olvida. Entonces, el logro de hoy es tratar de explicar la importancia de la empatía. ¿Por qué es importante desarrollar la empatía? Y por supuesto, también
no solamente explicar, porque necesitamos explicarnos a nosotros para comprender, explicar a los demás, para ayudar a socializar esta capacidad tan importante, sino también aplicar estrategias. Necesitamos aplicar estrategias para poder desarrollar nuestra empatía. Y esto lo vamos a trabajar en 4 puntos. Primero, la empatía como la habilidad para entender, para comprender a los demás. Empatía para comprender a los demás, ¿no? Quería leerles un poema de Octavio Paz. Octavio Paz es uno de los más grandes poetas de la literatura española y mundial. Cuando hablamos de esta habilidad para entender a los demás, Octavio Paz decía, para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Fíjense qué hermoso, ¿no? Cómo un poeta puede plasmar la importancia de los demás. Para que yo pueda ser, ¿no? Tengo que ser otro. Tengo que salir de mí. Buscarme en los otros. Buscarme en los otros. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia, como conversábamos en las anteriores, ¿no?, reuniones. La empatía como habilidad de entender a los demás, comprender a los demás, comprenderlos, ¿no? Segundo, ¿cómo se compone? ¿De qué está compuesto esta capacidad, esta habilidad, esta destreza que es la empatía? Lo tercero, lo más frecuente en nuestro medio, hablar de compasión, hablar de altruismo y hablar de empatía juntos, y que es muy importante y es muy buena relación. Y lo último, que es muy importante, yo les pido que siempre estén con su libreta de apuntes, ¿no?, tomando nota, es desarrollar la empatía. Desarrollar la empatía, que es fundamental, ¿no? Por favor, si quieren preguntar algo, pónganlo por el chat, o si no, intervengan, no hay ningún problema, ¿no? Bien, y vamos, ¿no? ¿Qué es la empatía? Es una habilidad, es una capacidad, entonces la podemos desarrollarla, que consta de entender a los demás a través de las necesidades, de los sentimientos y los problemas. Después vamos a ver esto, vamos a ir avanzando y complejizando cada vez más, acercarnos a los demás, poner atención a los demás, pero sobre todo a sus reacciones emocionales. Hablamos de inteligencia emocional, la parte no cognitiva, la parte no intelectual, ¿no?, que se complementa, se une, ¿no?, y potencia al ser humano, pero en este estudio específico de las habilidades socioemocionales nos focalizamos en la parte emocional. Entonces, esto se logra ¿cuándo? ¿No? Se logra cuando combinamos nosotros escuchar. Muchos autores dicen de que la gente no sabe escuchar, ¿no? Ya les hablaba de Byung-Chul Han, ¿no? Y había una diapositiva en la reunión anterior, ¿no? Escuchar, comprender y ser asertivo. Escuchar es prestar atención, y después vamos a desarrollar esto. Comprender es decodificar lo que me quiere decir, y ser asertivo implica lo que decía Facundo Manes, el tener conciencia de mi conciencia y de la conciencia del otro, ¿no? Somos dos personas. Si yo no tengo conciencia, no se trata de diluirme, de disgregarme, de esparramarme en el otro, ser el otro, sino que a partir de mi individualidad, yo puedo acceder a la individualidad de otra persona, ¿no?
vivenciar. Eso es lo que nosotros, ¿no?, proponemos ahora. Por favor, ayúdenos a eso, a lograr eso, a que ustedes puedan llegar a vivenciar la empatía, ¿no? Y vamos a ver un video. Vamos a ver. Por favor, ingresen su asistencia. Ahí está el link de asistencia. Ingresen su asistencia, por favor. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si supieras hablar inglés fluido? What's wrong with that? Oye, que no. Y luego, en muchas ocasiones, te puedes poner triste. Y esta es otra idea importantísima, Mel, que te quiero transmitir. No te despegues de la pantalla. What's wrong with that? Doctora Adalberto, no ¿Sí? puedo observar el video. Ya, vamos a... Primero, ¿qué sintieron y por qué? A ver. Emociones. Doctora Adalberto, buenas tardes. Buenas tardes. Rosa, bienvenida. Gracias. Lo que pude observar es que el niño no es libre, no se siente en la libertad de escoger lo que más desea él, lo que más anhela, ¿no? Entonces el papá quiere hacer lo que él desea, ¿no? No lo que su hijo quiere, ¿no? Antiguamente los papás eran así, pues, en realidad, ¿no? Entonces, lo que uno siente, pues, es en el momento una emoción de cólera, ¿no? Cólera. ¿Por qué? Porque no está logrando el niño lo que más desea, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué sale al final? La rebeldía del niño, a pesar de las amenazas de su padre que le da, ¿no? Es lo que podría mencionar frente a las emociones que usted podría decir. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué sintieron? Cólera, dolor, rebeldía, rabia. ¿Qué más? ¿Alguien sintió más? Hemos pasado por una serie de capacidades, ¿no? La primera, fundamental, es el autoconocimiento, ¿no? La segunda tiene que ver con la gestión de las emociones, ¿no? Y por eso es importante el conocerlas. Y así cada una de ellas, haga un viaje, a ver, un tour sobre lo que hemos visto y qué podemos decir. Hay 3 personas aquí, 3 actores, cada uno tiene un papel, cada uno expresa una sensibilidad diferente, y yo, una persona empática, me acerco y me quedo callado. Tal vez, pero ¿qué siento? ¿Qué sentí? ¿Qué sentí con cada una de estas personas? ¿Qué me hicieron sentir? ¿Sintieron algo? Me voy a demorar, no importa, porque estamos hablando de empatía. Estamos hablando de repente de la capacidad que nos ayuda a crecer como seres humanos, pero nos ayuda también a colaborar, nos ayuda a identificar logros, fines, propuestas, nos ayuda a identificarnos con los demás, pero a nivel de sus emociones, de sus sueños, de sus deseos, de sus necesidades, ¿no? Lamentablemente, la investigación revela de que solo alrededor del 10% de los seres humanos podemos ser empáticos. Es una capacidad que hay que desarrollar muchísimo. Y uno de los problemas que tenemos es la capacidad de comunicarnos con los demás.
A ver, ¿qué sintieron? 3 actores, una escena dura. Claro, profesor, como dice usted, ¿no? Hoy en día, como usted había mencionado, creo que es solamente un 10% de las personas que pueden desarrollar lo que es la empatía. Acá, por ejemplo, en el video yo puedo observar como decir que el padre se impone y que él quiere y busca sus ideas, sin ponerse en lugar de su hijo, de ser él lo que él desea ser. Y bueno, en este caso también, bueno, interviene lo que es la abuelita, ¿no? Pero para nada el señor, mi papá le hace caso, por él querer ver, como decir, qué es el ballet, dice, como decir cosas para mujercitas, como él lo llama, ¿no? Todavía existe la parte retrógrada de querer pensar, ah, no, tú eres mujer, vas a hacer esto, tú eres hombre, vas a hacer esto, pero no, o sea, no tiene ninguna finalidad el ser lo que uno desea hacer, sin hacer daño a nadie, pero el padre no lo ve de esa manera, él quiere imponerse, él quiere ver el aspecto que él crea conveniente para su hijo, pero no se pone en el lugar de él. Así que él, acá, en este caso, el papá de empatía, pues no muestra ni demuestra absolutamente nada. Bien, muchas gracias, Pilar. ¿Alguien más? Bien, maestro Adalberto, ¿Sí? gracias por esta oportunidad también de que nosotros también podamos opinar acerca de nuestras experiencias, ¿no? En algún momento, estas situaciones son prácticamente de a diario, que se den en las familias. Estos temas y estos videos también a nosotros nos permiten un poco a modificar, ¿no? En nuestra forma de ser, aparte de ver el video con una situación concreta, y de repente en las familias se da de otras maneras, ¿no? Como cuando un hijo o una hija también, ¿no? Quisiera ser, digamos, yo que sé, peluquero, peluquera, entonces decimos, no, eso es un... Adalberto, Marta, sí, tu audio no está muy... Ya, ahora sí, ahora ya. sí. Bien, sí, efectivamente estoy en un lugar donde la señal es inestable por esta zona. Sin embargo, decía que el tema es muy interesante, muy importante, que también a nosotros nos permite ver, ¿no? En nuestra realidad, en nuestro mismo entorno, en nuestro mismo hogar, ¿no? Y que decía la colega anterior también, ¿no? A veces elegimos, esto es para mujeres, esto es para varones, como lo que vemos en el video. Sin embargo, creo que debemos de ponernos en el lugar también de nuestros hijos, de nuestros parientes, y más bien apoyar la idea que pueden ser muy competentes en lo que podrían ser. Solamente era eso mi opinión. Muchas gracias, maestro Adalberto. Está muy interesante el tema. Simplemente por esta zona no hay señal y no he podido entrar a las clases. Sin embargo, estoy viendo los videos que están enviando. Muchísimas gracias. Y bueno, son factores climáticos por esta zona, maestro Adalberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bienvenida y gracias por participar a pesar de las dificultades que hay. ¿Quién más, por favor? ¿Alguien más? ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace el joven? ¿No? ¿Qué es lo que hace? El padre habla, 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 y él, ¿qué cosa es lo que hace? A ver. Interroga, cuestiona, reta, invita al padre al diálogo, ¿no? Invita al diálogo. ¿Mm? Durante estas clases también los invitamos al diálogo, ¿no? Es bueno escuchar su palabra, su opinión, es muy, muy importante. Billy está llamando al padre, ¿no? ¿Qué tratas de decir? O sea, no te entiendo, ¿no? ¿Qué tratas de decir? La persona, un hombre que practica ballet, o sea,
Por favor, explícame, no entiendo esto. ¿De qué estás hablando, no? Son maricones, no solo los maricones, ¿no? No son solo maricones, ¿no? Hay bailarines, hay de todo, ¿no? Y le ponen ejemplo, pero el padre no escucha. Tenemos nosotros estudiantes en nuestra aula que tienen esa actitud. ¿Cómo cambiarla? ¿No? ¿Cómo cambiarla? ¿Cómo lograr que cada uno pueda participar? Paulo Freire, este año estamos celebrando los 100 años de Paulo Freire. Paulo Freire, uno de los grandes educadores del continente, cumpliría 100 años de estar vivo ahora, ¿no? Y estamos de fiesta porque nos da alegría celebrar su cumpleaños y recordar que Freire decía: aprender a decir tu palabra. En eso consiste la educación. Aprender a decir tu palabra. Eso es lo que hay que, ¿no?, enseñar. En eso hay que educar. En eso consiste la educación. Y qué importante, ¿no?, en la empatía, escuchar la palabra del otro. Escucharlo. Necesitamos escuchar, crear la cultura del oyente. Hace unos años, hace pocos años, fuimos a dar una capacitación y estábamos sentados en el aula con alrededor de unos 12, máximo 15 docentes, y les pedimos que por favor nos cuenten qué cosa es lo que hacen en clase, ¿no? Y un docente se molestó y dijo que quien había ido a dar la capacitación éramos nosotros teníamos que enseñar, que ellos no sabían nada, que ellos querían aprender, que habían venido a aprender. Su actitud era buena porque él tenía todo listo para aprender, pero la mejor forma de aprender es compartir, ¿sí? Que nos podamos entender. A ver si podemos... Si explicamos esto, ¿no?, la necesidad de intercambiar, de compartir, de que nos explique cómo hace, cómo prepara, cómo trabaja, cómo resuelve los problemas, cómo se comunica, cómo atiende, cómo entiende, cómo motiva, ¿no?, a sus estudiantes. No hay ningún profesor, nadie, ninguna persona que desarrolle una tarea y no tenga una perla, no tenga un tesoro, no tengo una fortaleza que compartir. Y entonces otro profesor empezó y dijo: miren, yo no sé si voy, ¿no? Yo no sé si voy a hacerlo también, pero así es, esto es lo que yo hago, ¿no? Y empezó, y cada vez tenía más seguridad, y cada vez tenía más fluidez, y cada vez estaba más motivado, y tenía más entusiasmo, y aprendimos muchísimo del esfuerzo, de la constancia, de la misión, de la vocación que tenía esta persona, y cada uno fue hablando, fue participando, y pudimos al final llevar una libreta bastante nutrida de todos los aprendizajes, pero no solamente lo que sabían, sino las preguntas que tenían, las demandas, ¿no?, que hacían al equipo capacitador. No perder la oportunidad de trabajar, de desarrollar una relación empática con los demás. No olviden, hemos subrayado, y eso es algo que hoy está probado, cada persona es un universo. No perdamos la posibilidad de descubrir siquiera someramente, de ojear otro universo, este universo que nos plantean las personas, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a ver lo siguiente, ¿no? Comprender la vida emocional de otra persona. ¿Qué sientes? Preguntas, a ver, ¿sabes escuchar? ¿Saben escuchar? ¿Quién sabe escuchar? Por favor, a ver, respóndanme por chat nomás. Si quieren por acá también, pero por chat. A ver, pongan,
Sí, todos los que saben escuchar. A ver, ¿quién sabe escuchar? Una persona sabe escuchar. Tenemos una persona que sabe escuchar, ¿bien? 2 personas saben escuchar. 3 personas saben escuchar. 3 personas. 4, 5, 6, 6, 7, 8, bien. 9, Pilar LD no es Pilar ya. Bien. 10, 11. Caramba, nosotros estamos privilegiados, de verdad, me felicito, 12, ¿no? Es algo bien reconfortante saber, por eso es que participan poco, está muy bien, los felicito, de verdad, los felicito, porque ustedes rompen todas las métricas, ¿no?, internacionales que hay. De verdad, las personas no sabemos escuchar, es una de las capacidades más débiles que tenemos, y es por eso que Byung-Chul Han, les comentaba, ¿no?, la clase anterior, decía de que probablemente uno de los oficios que habrá pronto es el de escuchador, ¿no?, la persona que escucha. Es muy difícil escuchar, pero qué bueno, o sea, qué bueno que haya personas acá, ¿no?, que crean que saben escuchar o que de repente sí saben escuchar. Y está muy bien, pero escuchar es toda una capacidad que hay que desarrollarla permanentemente. Y los demás, tenemos que trabajar la capacidad de escucha, ¿no? Lo primero y lo fundamental, atención. Atención, ¿no? Es fundamental la atención. Absolutamente todas las doctrinas filosóficas, de meditación, cognitivas, todas plantean atención. Si no hay atención, no sirve, no se puede, no se avanza, ¿no? Saber escuchar. ¿Sabe leer el lenguaje no verbal? A ver, si nos va, ¿cómo nos va? ¿Sabe leer Sí, el los lenguaje? gestos. ¿Sí? Sí, profesor, los gestos, ¿Sí? movimientos. Ya, sí, tú puedes leerlo, ¿ya? Una persona, dos. Leerlo, no, claro, no es, yo veo que una persona gesticula, siempre que las personas hablamos, gesticulamos, pero una cosa es verlos y otra cosa es leerlos, ¿no? Cuando yo veo que las personas cambian de tono, fíjense la tonalidad que voy a escuchar, ¿no?, que voy a usar. Entonces estoy recibiendo ciertos mensajes, ¿no? Una persona que habla de la importancia que tiene la empatía, es importante, pues, porque tiene mucha importancia, ¿no? Se dan cuenta, la tonalidad, el ritmo, la velocidad, está comunicando algo. ¿Qué te comunica? Puedes extraer algo de ahí, ¿no? Esa es la pregunta. A ver, ¿se dan cuenta? No hemos sido bombardeados como antes, ¿no? No. Los seres humanos no somos tan hábiles o no reconocemos que somos tan hábiles para poder leer la comunicación no verbal, ¿no?, de los otros. Pero nosotros nos comunicamos no verbalmente. Nos comunicamos desde niños. Y esto es algo que tenemos que tomar conciencia, ¿no? ¿Ya? ¿Has sentido que en tu entorno hay personas empáticas? ¿Has sentido la empatía de los demás? ¿La comprensión de los demás? ¿Has sentido eso? ¿Has sentido de que la gente se ha involucrado emocionalmente contigo? A ver, ¿quién puede decir participen o por el Walter?
O ya estaba, no, Walter ya estaba. A ver. A ver. ¿Han sentido ustedes que alguien ha sido empático con ustedes? ¿Nunca nadie ha sido empático con ustedes? ¿Nunca han sentido la empatía de los demás? Sí, Pilar, sí, bien, gracias. Sí, Francisco también. ¿Quién más? Solo 2 personas nada más, ¿no? ¿Los demás no han sentido empatía? Bien, entonces esto es un indicador. Sí, Marta, gracias. Bien, entonces nosotros tenemos que explicar un poco más detenidamente, con un poquito de más detenimiento, esto porque no es algo que lo han sentido, ¿no? Nunca hemos tenido conciencia de que una persona se acercaba a nosotros de repente cuando hemos estado triste, cuando hemos estado en un problema, y nos ha dicho, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? ¿No? Pilar también, ¿no? ¿Y cómo nos sentimos ante esto, no? ¿Cómo nos sentimos? Ahora, ¿tú has dado ayuda? Ahora ya no has recibido, sino has dado ayuda, has podido ser empático con alguien, conocen de qué cosa estamos hablando, saben, se han podido emocionar por otra persona, sentir. No, puede ser en video también, en una película, pero sería mejor una persona, ¿no? Que el dolor de los demás. No sé si a ustedes les hablé sobre el libro de Susan Sontag, la gran periodista norteamericana, que escribió un libro maravilloso que se llama Ante el dolor de los demás. Y ella preguntaba, ¿no? ¿Qué hacemos ante el dolor de los demás? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer yo ante el dolor de los demás? ¿A ustedes les ha pasado? ¿Ustedes han tenido esta experiencia? ¿Les ha afectado el dolor de los demás? ¿Los ha llevado a solidarizarse? ¿Han hecho empatía? ¿Sí? 1. ¿Se dan cuenta? Los niveles empáticos, como les decía hace un momento, alrededor del 10%, gracias Marta, gracias Walter, sí, sí, qué bueno, bien, Pilar, gracias, gracias Pilar LD, Pilar Abanto, es muy importante, ¿no? Esto, saber cómo me afecta, pero también, gracias Fernando, pero también es importante saber de que la empatía no es frecuente. Mucha gente, cuando hablamos del dolor de los demás, dice, bueno, pues no, sí, pero no se puede hacer nada, ¿no? Ya es problema de los otros, ¿no? Estamos hablando acá de lo que cada uno siente, ¿no? Lo que cada uno siente. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver un video. A ver. Es un video bastante bueno sobre la empatía, ¿no? Y entender la empatía desde la perspectiva de la otra persona. Acá lo que Billy le pedía a su papá era que lo entienda, ¿no? El papá tenía un discurso y creía que era el discurso único. No hay capacidad de diálogo. Observen, ¿no? Billy lo interrogaba, Billy lo retaba, Billy le pedía, y el otro no respondía. Quería imponer. Vivimos en una sociedad de imposiciones. No hay que olvidar de que muchas personas, ¿no? Aunque sean minorías, son muchísimas personas que no tienen todos los derechos que tenemos algunas personas porque sus preferencias de cualquier tipo no son las de las mayorías. Entonces aquí hay una falta de empatía importante, ¿no? Vamos a ver este video
es realmente bueno. ¿Qué les pareció? El otro, ¿no? El otro, la visión del otro, que tiene que decirnos el otro, escuchar al otro, atender al otro, desde su perspectiva. A ver, ¿alguien quiere participar? A ver. Vivimos en... ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien? La empatía. Sí. Adelante, basta. Sí, justamente la empatía vemos que es una escucha activa, permanente, entre los interlocutores, en la cual predomina la comunicación, el respeto, la solidaridad, entendiendo la situación por la que pasa la otra persona. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Profesor Alberto, una pregunta. Adelante, sí, por favor, Francisco. Ya. Por ejemplo, en el video, ¿no? Vemos bastante ficticio, creo yo. Un integrante del Ku Klux Klan trabaje con un negro. Eso es una película, nada más, creo yo, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo siento empatía? Pese a que yo quiero hacerlo con alguien que detesto. En este caso, este hombre Ku Klux Klan detestaba, él dice que detestaba a la negra. ¿Cómo conciliamos eso? ¿Cómo lograrlo? Suena maravilloso, no, mira, la del Ku Klux Klan, con un negro trabajando. Pero no suena un poco ficticio. ¿Cómo hago yo? Pese a que tengo mi posición, si el otro lo detesto, no lo puedo ver, ni en pintura. Qué buena, muchas gracias, Francisco. Buena tu pregunta, muy retadora. Voy a intentar responderla, no con lugares comunes, sino con necesidades. Tenemos la necesidad de dialogar con los demás. Tenemos la necesidad de colaborar con los demás. Tenemos la necesidad de recibir de los demás. No dar, recibir, de integrarnos. Hay un libro fundamental para los maestros, yo diría que para todos, ¿no? Pero sobre todo para los maestros que tenemos que explicar estas cosas, que se llama Sapiens, ¿no? Espero después mantener la lista por el chat y enviarles frecuentemente material. Yo me comprometo a enviarles la próxima semana, hacia el día miércoles, para que sigan recibiendo, para que sigan conectados, los que deseen, por supuesto, el libro por internet. Yuval Harari es un historiador israelí, y él plantea de que los seres humanos hemos podido alcanzar el nivel de desarrollo, entre comillas, muy entre comillas, estoy citándolo a él, ¿no? Gracias a la colaboración. Gracias a la colaboración. Frecuentemente, entre las especies animales, puede haber colaboración entre los simios, entre los bonobos, entre los orangutanes, sí, pero no pasan de los 50. Nunca han visto ustedes, pues, un estadio de fútbol lleno de chimpancés, ¿no? Es imposible, no sabrían qué hacer. En cambio nosotros sí, grandes manifestaciones, conciertos, actividades. Y esto, para resumir, se ha dado gracias a que hemos podido colaborar. El libro de Harari es muy, muy bueno porque nos ilustra acerca del pensamiento, acerca de los prejuicios, acerca de las mentalidades, nos actualiza en cuanto a la ubicación del hombre como una especie más de los animales,
premunida de una serie de factores de desventaja más que de ventaja, ¿no? Pero que gracias a esta capacidad que ha tenido de colaborar. ¿Y qué significa esto? Significa escuchar, atender, entender, auxiliar, recibir, ¿no? Acordar, pero también, y él lo señala, fundamentalmente, fíjense, soñar, inventar cosas. Inventar cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me voy hasta por allá? Porque lo que une a las personas, según Harari, y no solamente él, sino también muchos antropólogos, historiadores y sociólogos, entre otros, lo que une a las personas son los mitos. Lo que une a las personas son las ideologías. Harari dice las narrativas, ¿no? Cuando un pueblo es dominado por otro, ¿qué es lo primero que se le pone? Su narrativa. Cuando un sector social se impone sobre otro, ¿no? Impone su narrativa. Cuando los españoles llegaron al Perú, no entendieron nada y era normal. No solamente en el Perú, ¿no? Era también en toda América, pero en el Perú, voy a resumirles, ¿no? Algo muy rápido. Por ejemplo, todos pensamos con lo que traemos en la cabeza, los presupuestos mentales, ¿no? Y entonces ellos llegaron y acá vieron a un señor que tenía, ¿no? Una vestimenta muy vistosa, que era el que daba las indicaciones, que era obedecido, reverenciado y atendido por todo el mundo. Y entonces en su cerebro eso era rey. Y entonces dijeron, el rey de aquí es igual al rey de allá. Y esto es el emperador allá, el emperador acá, el emperador inca. Y hace mucho tiempo sabemos que si hay algo distinto, antagónico, diferente, opuesto, contrario, ¿no?, a un monarca español, es un inca andino. Sin embargo, no, ya nos metieron eso en la cabeza y no podemos pensar sino en el imperio de los incas. Los incas no tenían ni un monarca, ni un rey, ni eran un imperio. ¿Qué eran? Tahuantinsuyo. Y eso es un problema que todavía seguimos estudiando y aprendiendo. Y trajeron sus dioses, y a los dioses de nuestros abuelos los arrinconaron, los destrozaron, los destruyeron. Lo más sagrado que tenía el pueblo andino fue profanado, fue ultrajado, ¿no?, prohibido, degradado, devaluado. Entonces, fíjense, la narrativa, una narrativa se enfrenta a otra, pero no se enfrenta en igualdad de condiciones. Se enfrenta una con la narrativa de los vencedores, la oficial, con poder, con capacidad de decisión, y la otra sometida. Y esto es lo que ocurre absolutamente en todos los niveles de la sociedad. El sector blanco en Estados Unidos tiene que justificar por qué había esclavitud. ¿Y por qué hay esclavitud? ¿O por qué por qué nuestros abuelos peruanos fueron dominados 300 años durante un régimen colonial? Alguna explicación tienen que dar, ¿no? Entonces, tuvieron que contarnos una narrativa en la cual, por supuesto, nuestros abuelos y después nosotros no quedamos bien parados. Pero, por supuesto, van surgiendo otras narrativas en minoría, en desventaja, prohibidas, proscritas, ¿no?
y que se enfrentan a las narrativas oficiales. Entonces, siempre que hablamos del odio al otro, de la descalificación al otro, hablamos pocas veces a estos niveles de problemas personales, sino de problemas estructurales. No solamente hay un problema de la relación uno a uno, sino hay problemas de la relación social. Y tu pregunta va por ahí. Tu pregunta no es una pregunta que tenga que ver con dos personas. Tu pregunta es una pregunta que tiene que ver con pueblos, que tiene que ver sobre todo con mentalidades. Mentalidades que justifican la negación de la humanidad en el otro. Mentalidades que no practican la empatía. Mentalidades que desde el poder se sienten con el derecho a imponer. Entonces, imagínense el sufrimiento del pueblo, de los pueblos andinos, ante el arrasamiento de todo lo sagrado, de todo lo valioso, ¿no? de todos sus rituales, de todos sus tesoros religiosos, ¿no? Imagínense el sufrimiento del pueblo andino durante 500 años, en donde los dioses de los abuelos que han subsistido, y ustedes saben que todavía están ahí, han sido degradados, devaluados, mirados peyorativamente, ¿no? Entonces, hablamos de eso, ¿no? Entender al otro, y fíjense, es primero entenderme a mí. Y es por eso que cuando hablábamos en la primera sesión del autoconocimiento, y decíamos que era la capacidad básica, la habilidad fundamental de la inteligencia emocional, ¿no? Estábamos diciendo lo correcto. Tengo que entenderme. O sea, ¿de qué estoy hablando? Yo tengo derecho a decidir por los demás. Tengo derecho a que mis emociones, juicios, criterios, valores se impongan a todos los demás. Y esto lleva, para aportar un poco, ¿no? Esto lleva a situaciones muy duras como las que pasan, por ejemplo, nuestros compatriotas, una parte de nuestros compatriotas acá en el Perú, y todavía en algunos países en el mundo, porque esto ya avanzó, esto ya pasó, ¿no? Por ejemplo, personas que por su orientación sexual no puedan acceder al matrimonio, a que no tengan todos los derechos. Imagínense en el siglo XXI. Porque hay gente que no es porque sea mala, no es porque, caramba, tenga odio, no, sino que hay gente que no repara y no hace un análisis de su nivel de autoconocimiento. No hace un análisis de su nivel de empatía, fundamentalmente eso, del encuentro con el otro. Entonces, yo tengo que encontrarme con todos, pero sobre todo tengo que comprender, tengo que entender, tengo que aceptar a los que no piensan como yo, que es un problema grande, ¿no? Los que no piensan como yo. Robespierre, el temido, ¿no? Líder del terror en Francia, le decía a los nobles, ¿no? Yo no apruebo lo que ustedes dicen, pero daría mi vida para que ustedes puedan decirlo. Eso es la democracia, ¿no? El derecho de los demás. Y esa es la empatía. O sea, la empatía no quiere decir, por ejemplo, de que si yo acepto que todas las personas tienen los mismos derechos, que todas las personas pueden hacer todo lo que yo puedo hacer, yo voy a pensar igual que algunas minorías, ¿no? No tengo por qué, yo no tengo por qué escoger sus preferencias de cualquier tipo. Pero lo que sí puedo es, partiendo de principios, partiendo de convicciones, y partiendo sobre todo de la empatía, es decir, ponerme en el lugar del otro, avanzar en el reconocimiento de estos derechos, ¿no? La empatía es eso, ¿no? Una
un compromiso emocional, un compromiso racional y una responsabilidad. Vamos a ver dentro de un ratito, estamos con poco tiempo, pero vamos a ver que la empatía tiene, para avanzar un poquito, tiene tres, ¿no? Tres tipos de empatía. Uno es la empatía que comprende, que es la empatía cognitiva. Otra es la empatía que siente, que acompaña a la vivencia, que vivencia lo que está sintiendo la otra persona, que es la empatía emocional. Y otra es la empatía que responde, ¿no? Que es la preocupación empática. ¿Qué necesita esta persona? ¿Qué necesita esta persona? Pero nos estamos adelantando y yo quería decirles de que esta preocupación empática no implica ayudar. Otro de los puntos en los que nos chocamos bastante con la inteligencia emocional, ya les dije, la primera clase, es de que todo el mundo sabe inteligencia emocional. Uno coge internet, abre, y hay cualquiera, ¿no? Cualquier tipo de discurso se difunde, y es muy, muy difícil trabajar esto, ¿no? Nosotros no estamos trabajando, no es una clase de psicología, es un curso de desarrollo de habilidades. Trabajamos la parte práctica, el desarrollo de las habilidades, pero hacemos alguna referencia a lo que estudiamos y hemos estudiado acerca de la parte científica, la parte teórica, ¿no? De todas estas habilidades que trabajamos. ¿Alguna pregunta, por favor? Pregunta, no sé, Francisco, si está claro, si tenías alguna otra cosa. ¿Está clara la respuesta? Sí, bastante claro. Prepararnos para entender, ¿no? Prepararnos para entender. Cuenta en Dioses y Hombres de Huarochirí, que es la crónica de Ávila, ¿no? Francisco de Ávila, que era el extirpador de idolatrías en Lima. Arguedas tradujo esto, ¿no? Y cuenta que este sacerdote se iba a la fiesta de la Virgen en Huarochirí, y se iba con un indio, ¿no? Y estaba contento porque le contaba, caramba, qué bien, miren cómo han aceptado, ¿no? Acá ustedes a los dioses verdaderos, ¿no? Estaba feliz. Y le contaba, caramba, que se encontraba bien porque habían aceptado a la Virgen, a los santos, a los dioses, ¿no? Y el indio le dice, oiga, padre, ¿quiere que le cuente una cosa? No van a adorar a la Virgen, ¿no? ¿Saben a quién van a adorar? A Pariacaca. ¿Y quién era Pariacaca? El Apu. El Apu de nuestros abuelos, que hasta ahora mucha gente le rinde culto allá en Huarochirí. ¿No? No había entendido nada. No entendemos nada. Escuchar discursos a veces, ¿no?, nos lleva a hacernos una idea de lo que nosotros queremos oír. Y esta es una de las líneas más importantes de la investigación en escucha que hay, ¿no? Prestamos atención, escuchamos, oímos y escuchamos lo que queremos. Y este es un problema grande, ¿no? Este es un problema importante. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Vamos? Bien, vamos a ver ahora qué es la empatía, ¿no? ¿Qué es la empatía? En verdad, la empatía se viene trabajando hace poco, relativamente poco, a inicios del siglo XX. Es un concepto muy difícil porque es un concepto que cae en lugares comunes. La gente cree que empatía es ponerse en los zapatos del otro. Eso no es empatía. Es una figura que tiene algo que ver. Y yo quería decirles respecto a inteligencia emocional, el que yo sepa decir good morning no quiere decir que sepa inglés. Entonces hay gente que dice good morning, ¿no?, y cree que sabe inglés. Igual pasa con la inteligencia emocional, igual pasa con las habilidades, ¿no?, socioemocionales, ¿ya?
No, empatía, si yo digo que es ponerme en los zapatos del otro, estoy hablando del good morning, ¿no? Es mucho más compleja. Es una capacidad muy compleja, muy difícil. Es por eso que nos confundimos. Es una habilidad, es una capacidad retadora. Prestar atención. Fíjense lo difícil. Atención. Facundo Manes, uno de los grandes, de verdad les recomiendo, ¿no? A Facundo Manes, tiene un podcast que se llama Intensamente. Además tiene empáticos. ¿Nacemos con capacidad de empatía? ¿Qué les parece? Por favor, apaguen su micro. ¿Nacemos con empatía? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? Se hizo una investigación, se hizo un experimento con niños de entre 3 y 8 años. ¿Ya? Y se les puso afuera de una habitación, en una pantalla, en una luna, donde ellos podían mirar a la habitación, pero los de la habitación no podían mirar. Entonces entró una señora, ¿no? Y guardó una pelota en un armario. Se fue. Al poco rato entró otra señora y sacó la pelota del armario y la puso en el suelo, ¿no? Por ahí. Y luego, ¿qué cosas piensan ustedes que si hubieran respondido los niños, si les hubieran preguntado, ¿no?, cómo hubiera actuado la persona, la primera persona? Por favor, un ratito, Fernando, por favor, Francisco, apaguen sus micros. Fernando, Francisco, apaguen sus micros. Francisco, apaga tu micro, por favor. Ya, ¿qué piensan ustedes que hubiera... ¿qué piensan que hubiera respondido, ¿no?, un niño si le hubieran preguntado dónde hubiera buscado la pelota, la primera persona que entró a guardar en el armario, si hubiera vuelto a entrar? Repito, no sé si está claro, ¿no? Una señora entra, guarda la pelota en el armario, sale, entra otra, saca la pelota del armario y la pone ahí escondida afuera. La pregunta es, ¿qué piensan ustedes, ¿no?, que hubieran respondido los niños si les hubieran preguntado dónde hubiera buscado la pelota si hubiera vuelto la primera persona que la guardó en el armario? A ver. ¿Está claro? ¿Está clara la situación? ¿Qué hubieran pensado? A ver. ¿Qué pensarían? A ver, respondan. ¿Qué creen ustedes que hubieran respondido los niños? A ver. ¿Dónde hubiera buscado la pelota la primera persona que la guardó en el armario? No estoy diciendo qué cosa responderían ustedes, sino qué piensan que hubieran respondido los niños. Niños de 3 a 8 años.
Les preguntamos a esos niños, oye, ¿dónde hubiera buscado la pelota la primera persona que la guardó en el armario si volvía a ingresar? ¿Mm? A ver. ¿Nadie tiene una idea? ¿Qué creen que hubieran respondido los niños? ¿Difícil? Profesor, disculpe, ¿cuál es la pregunta? Lo que pasa es que a veces se va un poquito Sí. la señal. Sí, ¿entienden la situación? La situación, los niños están viendo, niños de 3 a 8 años, están viendo una habitación por una pantalla, ¿no? Ellos no pueden ser observados. Entra una primera persona con una pelota y la guarda en el armario. En un armario, cierra la puerta y se va. Entra una segunda persona, saca la pelota del armario y la pone en un lugar de la sala, en un lugar de la habitación. Y se va. La pregunta es, ¿qué piensan ustedes que hubieran respondido los niños si les hubieran preguntado dónde hubiera buscado la primera persona, la que la guardó en el armario, la pelota, si hubiera vuelto a entrar? ¿Ya? ¿Qué cosa creen que hubieran respondido los niños? Yo entro, guardo la pelota, me voy, guardo la pelota en el armario, me voy, ¿no? Y después entra, sin que yo sepa, entra otra persona, ¿no? Entra otra persona en el armario, dice Francisco. Bien, muy bien, sí, gracias, en el armario. Eso fue lo que contestaron los grandes. Eso fue lo que contestaron los más grandes. Los más chiquitos dijeron que lo hubiera buscado en la sala, ¿no? En la habitación. ¿Ya? En la habitación. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí viene la importancia. ¿Ya? Aquí viene la importancia. Porque no podían entender que alguien no tuviera toda su experiencia. Esto tiene un profundo valor científico. Antes de la empatía, antes del desarrollo empático, ¿ya? Yo no puedo, dentro de mi universo, no puede existir alguien que no tenga toda mi formación. Y es por eso que cuando se hablan de valores, entre comillas, hay gente que dice que tiene muchos valores, ¿no? Pero que no puede aceptar otros valores, solo los suyos, ¿no? Y es un problema que tiene que ver con las ideologías también, con las religiones también, ¿no? Siempre se habla en individual, la ideología, la mía es la que vale, mi Dios es el que debe dar, mi lengua es la principal, ¿no? Entonces, esto es un punto importantísimo, ¿no? Importantísimo. ¿Qué es la empatía? Es un requisito para poner inteligencia en las emociones. Sin los demás no somos nada, ¿no? La vida es colaboración, es unión, es solidaridad, eso, miles, millones de partículas de células se unen y forman, ¿no?
un tardígrado, un pequeño milimétrico ser, ¿no? Formado por miles de millones de partículas. Colaboración, unión, integración. Poner inteligencia a las emociones es fundamental, ¿no? Y la empatía es eso, poner inteligencia en las emociones, atención en las emociones, ¿no? Es el deseo de ayudar también, de asistir, de atender, entender, ¿no? Y es de relaciones saludables. Sirve para establecer relaciones saludables, pero no es para lo único, ¿no? Estamos recién empezando. Y entonces, Goleman habla acerca de la importancia de la empatía. Ya hemos dicho que la empatía es la capacidad hemos dicho que la empatía es la capacidad de entender lo que dice la persona, entender a través de la atención lo que dice la persona, comprender el discurso, comprender, te comprendo. Puedo comprender a alguien que niega algo valioso para mí, por ejemplo, la supremacía de la raza blanca, ¿no? Que el Ku Klux Klan, porque hasta ahora existe, ¿no? Esgrime, es una ideología, es un discurso. Podemos entenderlo, debemos comprenderlo. Debemos comprenderlo. Pero debemos tolerarlo si es que no implica agresión, si es que no implica limitación de derechos, si es que no es agresivo ni violento, sí. Pero en cuanto se torne de otra manera, no. Entonces, eso, comprender, entender, atender a nivel cognitivo. Pero el otro plano es emocional, y ahí viene la vivencia, vivenciar, ¿no? Vivenciar. La compasión es padecer con, sentir junto a alguien, ¿no? Unirse en la emoción. Eso es la compasión, ¿no? Entonces, esta vivencia emocional es el otro nivel de la empatía. Pero sabiendo que somos dos personas, ya lo dije, ¿no? O sea, la empatía solo puede existir, según lo que decía Facundo Manes, es cuando yo tengo conciencia de mí, ¿no? Tengo conciencia de mí y tengo conciencia del otro. Somos dos personas. Entonces, sí, yo puedo empatizar emocionalmente, pero saber de que estas emociones al final no son las mías. Yo puedo llorar en una película, pero yo no soy el personaje, ¿no? Y una tercera cosa que es fundamental para la empatía es la preocupación empática. ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? No quiere decir de que yo lo voy a hacer, porque esto es una de las trampas y los lugares más comunes. La empatía no es colaborar. La empatía no acaba, y repito, y soy empático, ¿no? La empatía no acaba ayudando a los demás. No. La empatía es comprensión, la empatía es vivencia, la empatía es preocupación, entender que necesita asistencia, pero no implica altruismo, solidaridad, no. Ayuda, no. Colaboración, no. Esto es otra cosa. Estamos ya ante otro proceso. Entonces, Goleman hablaba, ¿no?, de los beneficios, la importancia. ¿Por qué es importante la empatía? ¿Por qué es importante? Porque ayuda a sentirnos bien, descubrir a otra persona, descubrir a los demás, ¿no? Otro punto importante es ayuda a resolver los conflictos. Lo que planteaba la pregunta sobre el Ku Klux Klan, ¿no?, y afroamericano, era el diálogo, ¿no? El diálogo. El problema es de que el diálogo, cuando alguien habla de cortarte la cabeza,
no es un diálogo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de actitudes supremacistas, bien, de diálogos racistas, bien, nos pueden resultar todos los repulsivos, pero yo puedo entender que una persona, por una falta de autoconocimiento, por una falta de conocimiento, porque cayó en lo que decía Sócrates, ¿no? No hay que olvidar, Sócrates decía, solo hay un mal, la ignorancia. Es lo peor que puede pasar, ¿no? Y Sócrates vivía convencido, y luego es lo que va a hacer Platón, de que el hombre cuando aprende se vuelve ético, se vuelve bueno, ¿no? Solo hay un bien, decía, el conocimiento, ¿no? Además, Goleman, volviendo a Goleman y a la importancia de la empatía, decía, nos sirve para ayudar, nos predispone, no quiere decir que vamos a ayudar, pero nos predispone a ayudar. Nosotros no sabemos, no conocemos el dolor de los demás. Y a veces no le prestamos atención, y casi siempre no les prestamos atención. Cada año se nos mueren nuestros niños por el frío, aquí. La pregunta es, ¿dónde estamos los maestros y dónde estamos todos? Atención. ¿Se dan cuenta la importancia de la atención? Esto es empatía, ¿ya? Atención. Si tenemos atención, vamos a comprender. Si logramos comprender, vamos a vivir. Y si comprendemos y vivimos, vamos a preocuparnos. Vamos a ver qué necesita. Y cómo nosotros, ¿no?, podemos implicarnos, pero ya esto no es empatía, les decía, sino es otra cosa. Carisma. La persona empática es la persona que tiene carisma, los grandes líderes, ¿no? Sentir lo que sienten todos, ¿no? La preocupación empática, los padres de la patria, los padres de la independencia, por ejemplo, sintieron lo que sentía nuestro pueblo, ¿no? Estamos celebrando 200 años que dejamos de ser colonia. Y los padres de la patria hicieron una promesa: formar un país donde hubiera una vida digna, próspera y feliz para todos. Una vida digna, próspera y feliz, dice Basadre, para todos los peruanos. Y por eso muchos de ellos, fíjense, murieron. Entonces, esto, el carisma, el compromiso, el respeto por los demás. 7 millones de compatriotas no tienen servicios higiénicos. El no prestar la atención debida es una actitud respetuosa. El no tener una actitud empática es una actitud, es una posición respetuosa. ¿Se dan cuenta? Todo está ligado, ¿no? Entonces, esta es la importancia de la empatía. Y otra cosa más, el bienestar, la salud psíquica y física, la felicidad solo puede darse colectivamente. No es un problema individual. No es un problema individual, ¿no? Bien. Y ahora, ¿cuáles son las características de la empatía? Otra vez volvemos, y siempre vamos a estar volviendo: escuchar, comprender, identificarte, ser solidario y ser respetuoso, de nuevo, ¿no? Las características de la empatía. O sea, si no escuchas, no has prestado atención, ¿no? Has oído nada más, pero no has escuchado. La atención te lleva a escuchar, comprender. La atención te lleva a comprender qué dice, qué significa, ¿no?, esto. Identificarte, ser solidario y respetuoso. Bien, vamos a ver con cuál de estas características te sientes identificado y con cuál no. A ver, ¿con qué características te sientes identificado y con cuál no? ¿Qué características de la empatía tenemos en esta reunión? Por favor, acá va el
el link de la asistencia, ¿eh? Escuchar, comprender, identificarse, ser solidario y respetuoso. Estas son las características de la empatía. ¿Cuáles tenemos? A ver. A ver, vamos a ver. Ya hemos visto que acá hay mucha gente que sabe escuchar. Bien. ¿Cuántos saben comprender? A ver, hacemos un sondeo como el de Ipsos. Comprender. A ver, Lucha. Sí, adelante, por favor. Lucha. No se escucha. Póngalo por el chat, por favor. A ver. A veces... Maestro Adalberto, buenas tardes. Bienvenido. Julián, bienvenido. Buenas tardes. Tenemos problemas de conectividad. Gracias, maestro Adalberto. Bueno, sí, realmente está viendo eso. Estamos en esta circunstancia. Estamos dificultando. Podríamos indicarlo lo siguiente. Yo en mi caso, por ejemplo, hay cosas que escucho y las comprendo, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de las reglas, de convivencia, algunos otros asuntos. Hay otros que no podamos comprender con facilidad. Y hay otras que escuchamos y tenemos que deducirlo, ¿no? O inferirlo en este caso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Julián. ¿Alguien más, por favor? A veces, ¿no? A veces sí comprende, qué bien, a veces no. Nos falta, de repente nos falta atención. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Comprender? Diría yo analizar qué es lo que qué es lo que está diciendo la otra persona, maestro. Analizar. Analizar lo que está diciendo la otra persona, ¿no? Sí, porque a veces hay palabras, a veces hay conceptos, a veces hay principios, ¿no? A veces hay postulados que no entendemos, ¿no? Que no entendemos. Entonces, sí, comprender implica hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Un esfuerzo mayor. Identificarse. ¿Quiénes pueden identificarse acá? ¿Quiénes se identifican? ¿Alguien se identifica acá con otras personas? ¿Tiene la posibilidad de identificarse con personas, claro, que no piensan igual que nosotros, ¿no? Porque identificarse con otras personas, con otras personas que piensan igual que nosotros es absolutamente fácil. ¿Se pueden identificar? ¿Se dan cuenta? O sea, no es una cuestión sencilla, hay que prestar atención, hay que escuchar, hay que comprender, hay que identificarse. O sea, hay gente que puede pensar así, ¿no? Somos un país ultra conservador. Somos uno de los países más conservadores de América, ¿no? Entonces es difícil salir de los patrones con los que nos hemos criado, ¿no? No olviden, en África, en Sudáfrica, estando Mandela en la cárcel, ¿no? Habían algunos negros que aceptaban y aprobaban el apartheid, ¿no? Era increíble. Y se creían buenas personas, y de verdad no eran malas personas, habían sido fundidas en un molde, ¿no? Identificarse con el otro. Si yo hubiera sido así, ¿no? Si yo estuviera en sus circunstancias, hubiera, caramba, tenido de repente esas ideas, ¿no? ¿Qué es lo que te hace ser como eres? ¿Y qué es lo que hace ser
cómo es a esta persona, ¿no? La solidaridad, ¿somos solidarios? ¿Somos solidarios? A ver, ¿cuántos solidarios hay acá? Levanten la mano. No veo ninguna mano. ¿Cuántos solidarios hay? Bien, gracias, Marta. Una persona solidaria. 2, Julián, gracias. Julián. 3, Pilar. 4, 5, 6, qué bien. Yoshi. Francisco. Se demoran tanto, se están acordando si son solidarios. ¿Cómo es eso? Rosa. Un solidario. Bien. Lenny, Basni, Walter, ¿se están acordando si son solidarios? Yo pensé que íbamos a tener aquí sí todos, ¿eh? A ver. Algunos no se acuerdan si son solidarios. Levanten la mano, a ver. Walter, gracias. Pablo, gracias. ¿No? Gracias. El ser solidario implica dicen las investigaciones, un autorreconocimiento, ¿no? La persona se siente bien. Contribuir al bienestar de los demás es algo que gratifica enormemente, ¿no? A nosotros, incrementa nuestro bienestar. Y es formidable, ¿no? Y por último, algo importante también, y lo más difícil, ¿no? Lo más difícil, el respeto. Cuando hablamos de empatía y cuando hablamos de otra persona, siempre trabajar el respeto. Y siempre que trabajemos el respeto con otras personas, y sobre todo en la clase, hay que explicar que es algo muy, 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 muy difícil. Muy difícil. Y la empatía ingresa al respeto. La empatía nada, traslada, flota, ¿no? Se desarrolla, crece en el respeto, o no se da, ¿no? El respeto es la consideración, la reverencia que tiene toda persona, que se merece toda persona. Y es, repito, lo más difícil, ¿no? El respeto es un principio, una norma básica que se viola 50 veces por segundo. Es tremendo, ¿no? La cortesía, la amabilidad, la atención, ¿no? La bonomía, la ayuda, la solicitud al responder. Todo esto tiene que ver con el respeto, ¿no? La atención, la protección, la defensa, ¿no? Todo esto tiene que ver con el respeto. Si empezamos a separar el mundo o la realidad o la comunidad entre los demás y yo, entonces ahí sí perdimos, ¿no? Piensa mal y acertarás, no se puede confiar en todos, ¿no? Son de verdad ideas que van limitando nuestra capacidad empática. ¿Puedo vivir sin empatía? ¿Puedo vivir sin empatía? Es un absurdo, una contradicción. La vida es vida, de nuevo. La vida es asociación. La vida se da en colaboración. Y quiero explicarme rápido, que tenemos poco tiempo. No es que una partícula cobra vida y vivió ahí. Esta partícula se unió a otra partícula, y a otra partícula, y a otra, y así, cuanto más, ¿no? Partículas se fueron uniendo y fueron creando células, y fueron creando organismos, y fueron creando seres vivos, ¿no? Cuanto más colaboraron, cuanto más se integraron, desarrollaron esta maravilla que es la vida. Sin colaboración, sin integración, sin respeto, ¿no? Sin atención, no se puede dar la vida. La vida siempre es eso, integración con los demás. Solos no vamos a ningún lado, ¿no?
Entonces, estas son las características de la empatía que consideramos fundamentales y bajen las manos, por favor, porque yo que pensaba les iba a dar la palabra, y que tenemos que tener presentes, ¿no? Vamos ahora. Yo les decía ya los tipos de empatía, ¿no? Hay una empatía que tiene que ver con la empatía cognitiva. Esto tiene que ver con el conocimiento, ideas, conceptos, teorías, principios, doctrinas, discursos, narrativas, palabras, ¿no? ¿Qué palabras usas? ¿No? Es fundamental esto. Comprender, ¿no?, el discurso de los demás. A veces no entendemos. Entonces, eso, la empatía cognitiva, ¿no? Ustedes han tenido, seguro, alguna experiencia de esto. ¿Entienden, por favor? Hablamos del discurso, hablamos de las ideas, hablamos de los conceptos. La empatía emocional ya la hemos, ¿no?, ya hemos trabajado también. Se trata de vivenciar, vivir, sentir con el otro, y la preocupación empática es cómo puedo ayudar. Un punto importante y que vuelvo a repetir es de que esto no se da en los casos extremos. La empatía y absolutamente, y el autocontrol y todas las habilidades socioemocionales, ¿no?, se desarrollan desde las habilidades mínimas. El autoconocimiento yo no lo uso para poder gestionar adecuadamente mis emociones. Lo empiezo a desarrollar cada día haciendo un diario de emociones, haciendo pequeñas tareas. Y sirve para pequeñas cosas, no solo en las crisis, ¿ya? Entonces, estos son los tipos de empatía y vamos a hacer un ejemplo. A ver. Vamos a ver el tipo de empatía, ¿ya? Frente al terremoto, los tipos de empatía son estos: cognitiva, emocional y preocupación empática. ¿Está claro? Cognitiva, emocional y preocupación empática. Vamos a ver. Frente al terremoto en la Amazonía, una señora en Piura organiza con su comunidad para preparar víveres y frazadas que serán enviadas a las zonas afectadas. ¿Qué clase de empatía es? ¿Qué tipo de empatía es? A ver. Preocupación empática. Preocupación empática, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Alguien tiene otra idea? Creo que es, ¿no?, inconfundible. Preocupación empática. Pedro es el nuevo profesor de primaria. Cuando sale a cuidar el recreo, se ha percatado que los niños en repetidas ocasiones molestan a Juan por su peso. Pedro se siente triste y frustrado al verlo llorar. Ha conversado con los niños y sus padres para resolver la situación. Bien. ¿De qué preocupación se trata? Esta ya no está tan rápido. A ver. A ver. Pedro es el nuevo profesor de primaria. Cuando sale a cuidar el recreo, se ha percatado que los niños en repetidas ocasiones molestan a Juan por su peso. Pedro se siente triste y frustrado al verlo llorar. Ha conversado con los niños y sus padres para resolver la situación. ¿Qué sería? Emocional sería. Emocional, ya. A ver, Pedro es el nuevo profesor de primaria. Cuando sale a cuidar el recreo, se ha percatado que los niños en repetidas ocasiones molestan a Juan por su peso. Pedro se siente triste y frustrado al verlo llorar.
ha conversado con los niños y sus padres para resolver la situación? Profesora, mi criterio lo veo más que todo como preocupación empática, ¿no? Preocupación empática, ya, también, bien, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Sí, como ven, no hay una sola, no es un solo tipo, una sola clase. Una situación puede tener todas. Es que la empatía no se da separada, ¿no? Acá queríamos hacer un esfuerzo de separarlo nada más, pero está mezclado. Manuela, la coordinadora del colegio, se encarga de recibir a los docentes cada mañana. Se ha dado cuenta que Pedro los días martes y viernes siempre llega tarde al colegio. Conversando con él, ha comprendido que esos días el profesor tiene que encargarse por la mañana de su mamá enferma y es por eso que llega con algunos minutos de retraso. ¿Bien? A ver. Esa sería cognitiva, profesor. Cognitiva. ¿Por qué, Rosa? ¿Puedes explicarnos? Porque el mundo a conocer las razones del por qué llega tarde. Bien, sí, pide razones, pide que explícame, ¿no? Explícame, por favor. ¿Alguien más tuviera otro comentario que hacer? A ver. Vamos, bien, empatía, empatía. Empezar la empatía por un mundo mejor, ¿no? La empatía por los que sufren, pero también la empatía por los que están. ¿Qué les pareció? ¿Qué tipo de empatía tuvo más fuerza? Muy tierno, maestro Adalberto. ¿Sí? Creo que todos los animalitos se han puesto en el lugar del cuerpo espí y han podido buscar de todos una solución muy bonita, ¿no? Una preocupación empática, ¿no? Bien. Así es. Exacto, ¿no? La empatía nos lleva al compromiso, ¿no? Comprender moviliza. Comprender hace tomar conciencia. Comprender nos hace responsables, ¿no? Comprender nos libra de la ignorancia. Comprender, nuestros niños van a tener frío el próximo año también, si no lo resolvemos antes, ¿no? Entonces, eso es la empatía, ¿no? La empatía no es un discurso simplemente, ¿no? Se moviliza a la otra persona, el niño que no habló, el niño que vino llorando, presté atención, los identifiqué, los conozco, son desconocidos, seguimos siendo desconocidos. ¿Qué nivel de conocimiento y de atención le prestas al mundo? ¿Con qué recursos contamos para poder desarrollar nuestra atención y nuestra empatía que nos lleva a la humanidad? ¿Con qué recursos cuentas? Por favor, anoten en su libro, ¿no? En el cuaderno que tienen, ¿con qué recursos cuento para desarrollar mi empatía a nivel de conocimiento? ¿Cómo me informo de lo que pasa en el mundo? El sufrimiento del pueblo palestino. ¿Saben lo que pasa con los palestinos? ¿Saben lo que pasa en la Franja de Gaza? ¿Saben lo que pasa en Sudán ahora? ¿No? Y en tantos lugares del mundo. Y aquí en el Perú. ¿Y qué pasa con nuestros niños? ¿Y qué pasa con nuestros padres de familia? ¿Qué pasa con nuestra comunidad? Tenemos la atención, tenemos el conocimiento. ¿Cómo me informo? ¿Cómo me preparo para poder ser empático? Hemos hablado de comprensión, hemos hablado de entendimiento, pero eso se da, la comprensión se da a través de un bagaje cultural, de una preparación previa. Yo integro la problemática, el discurso, la narrativa que voy recibiendo a todo un bagaje construido previamente. Eso es lo que tenemos que desarrollar los maestros. Entonces, estamos hablando de una tarea que es una tarea compleja, ¿no? Que es una tarea que tiene que movilizarnos.
Entonces no es algo tan sencillo. Escucha activa, escucha a lo que dice el otro, pero los seres humanos no hablamos solo con palabras, ni fundamentalmente con palabras. Ya lo he señalado, ¿no? Desde que nacemos nos comunicamos con todo el mundo, pero quien nos atiende y nos entiende es nuestra madre. Entonces, es escuchar con atención lo que habla también la comunicación no verbal. ¿Qué nos está diciendo? Oír, escuchar y entender lo que no solamente dicen las palabras, sino lo que comunica toda la persona. Y yo les decía en otra reunión, el silencio también informa. Los silencios también hablan, también contribuyen, ¿no? a comunicar, a transmitir una serie de mensajes, ¿no? Imagínense, a ver, ¿quién puede hablar, quién puede hablar, comunicar algo aquí a través del chat sin palabras? A ver. ¿Quién puede comunicarnos algo sin palabras? A ver. ¿Alguien? Maestros. A ver. A ver, a ver. Eso, ajá, preguntan qué. Mándenos un mensaje sin palabras. Maestro, un mensaje sin palabras, ¿no? Bueno, en mi forma de expresar sería quizás que tengo una duda, ¿no? ¿Sí? Rosa, pero has usado palabras. Carlos, sí, a ver, profesora, sí. Sí, lo que pasa que mientras que usted estaba mirando quién son las personas que estaba dando este mensaje, el profesor Pablo Romero prendió su cámara y comenzó a hacer como si fuera una pataleta. Ahí está comunicando algo, caramba. No sé si lo vieron. No, a ver, por favor. Muchas gracias. A ver, Carlos, por favor, ayúdanos. Ahí está el profesor Pablo Romero, ya apagó Ahí su está. cámara, el profesor Pablo Ahí Romero. está. A ver, ya, muy bien. Pablo, Pablo, muy bien, muchas gracias. ¿Lo vieron? Gracias, Pablo. Excelente. Bien. ¿Qué nos ha dicho Pablo? ¿Les llegó el mensaje? ¿Qué les dijo? Por favor, apúrense que ya no tenemos tiempo otra vez. A ver, ¿qué dijo Pablo? Creo que hizo, maestro, su berrinche. yo diría que hizo hola, ¿no? Hola. También. Hola, ¿no? También. Hola. Bien, entonces podemos, ¿no? Podemos enviar. Podemos enviar quejas, sonidos, pero también podemos poner imágenes, ¿no? Podemos poner imágenes. No estoy hablando, ¿no? ¿Ya? Entonces, no solamente comunicamos con lo textual, ¿no? No nos comunicamos con lo textual, ni fundamentalmente con lo textual, ¿no? Comprendernos es fundamental. Y vamos a ver un video, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. A ver. No es algo, ¿no? Sencillo. Es un trabajo que tiene que ver, como decía bien el video, con la compasión, el altruismo y la empatía. La compasión es la identificación, identificarnos, ¿no? Con los demás. Y no en una situación límite solamente, no se trata de ir al
al punto extremo, es decir, cuando ha sufrido un accidente solamente, cuando ha pasado una tragedia, sino todos los días, en las pequeñas cosas, identificarnos con los demás, prestar atención a los demás, entender a los demás, comprender a los demás, porque también me ayuda a comprenderme a mí mismo, ¿no? Esta vigilancia de las emociones, esta vigilancia de las actitudes, este chequeo de los valores permanentes, en mí también se fortalece cuando puedo darlos, cuando lo trabajo con los demás, ¿no? Entonces, y el altruismo es la colaboración, la ayuda, ¿no? Es el contribuir a que la gente esté mejor, al bienestar de los demás. Si hay algo rescatable, si hay muchas cosas, pero una de las cosas más sorprendentes que hay en países como Estados Unidos, por ejemplo, es la alta capacidad de filantropía, de altruismo, ¿no? La gente colabora. Hay muchísimas personas que son capaces de pedir a cuenta de sus vacaciones para ir a ayudar a personas que han sufrido un desastre, a organizar grandes colectas, a hacer pequeños aportes pero permanentes a varias organizaciones. Entonces, hay una conciencia de la responsabilidad. Es importante la responsabilidad social que tienen que dar las empresas, como en este caso, ustedes saben que este curso lo da el grupo EduTech con el auspicio de MMG Las Bambas, pero también la responsabilidad individual, la responsabilidad de las personas. ¿Cómo puedo yo colaborar? ¿Cómo puedo devolver lo que me ha dado la sociedad? Sorprende a algunas personas que han tenido, por ejemplo, una instrucción universitaria gratuita, que no son muy proclives a colaborar, a devolver a la sociedad todo este beneficio que les ha dado, ¿no? Entonces, estos son los niveles que tenemos que tener presentes. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver, vamos a ver. Ponerse en el lugar del otro, exacto, ¿no? Rosa, sí. Rosa decía ponerse en el lugar del otro, y acá tenemos en el día a día, ¿no? En lo cotidiano. No solamente cuando el otro está atravesando una situación difícil, sino en lo cotidiano. Eso es algo importante, ¿no? Bien, vamos a ver este video. A cortar aquí porque es muy largo. Pero esa es la idea, ¿no? La idea es esa, desarrollar la empatía implica desarrollar la escucha activa, hacer a un lado los prejuicios, seguir pautas saludables, inspirar, ¿no? Inspirar, que es algo importante sobre todo para los maestros, ¿no? Y ser perspicaz, una ambiciosa perspicacia, ¿no? Desarrollar la empatía también se hace en la práctica. Aprender a comprender al otro. Aprender a comprender palabras, discursos, ideas, principios, doctrinas, ¿no? Sentimientos, miedos, ¿no? Emociones de todo tipo, ¿no? Aprender a escuchar es fundamental. De nuevo, la escucha siempre, ¿no? Escucha, atención y escucha. Atención y escucha. Es fundamental. Esto debería repetirse en cada una de las diapositivas y de los discursos. Atención y escucha. Es fundamental esto, ¿no? Dar entonación a las palabras, o sea, no hablar en un lenguaje plano, sino transmitir nuestra emocionalidad, nuestra afectividad en el discurso, ¿no? Y siempre ponernos en el lugar del otro, ponernos en el lugar del otro. Bien, hasta aquí.
había un ejercicio que te íbamos a desarrollar, pero ya estoy abusando de esto. Acá tenemos las ideas fuerza que van ustedes a revisarlas en el material, que van a descargar. Y lo que yo, ¿sí? Quería es responder a una pregunta que me han hecho desde el chat, ¿no? Y que dice, ¿por qué hay personas nada empáticas, ¿no? Nada empáticas. No hay una sola respuesta como para todo, pero hay desde problemas de percepción hasta problemas de educación, de formación. Las más frecuentes, sin embargo, tienen que ver con la formación, el desinterés, la falta de atención, las dificultades grandes que tiene la persona en su formación, sobre todo conformada por esta malla de prejuicios. ¿Saben lo que son los prejuicios? Son todas las respuestas que tenemos antes que vengan las preguntas. Tengo una batería de respuestas antes que me pregunten nada. Entonces, antes que yo vea nada, ya yo tengo la respuesta. Ah, bueno, mira, los celestes siempre actúan así. Estos son así, ya, esto no tiene salvación, no tiene salida. Correr el riesgo de tenderle la mano al otro. La empatía es eso. La empatía es estar atento a que estamos vivos. Estar atento a que tenemos un órgano fantástico que es el cerebro, que puede pensarse a sí mismo. Tener empatía implica tener conciencia de que podemos cada vez pensar más y mejor, aprender más y mejor, ser más y mejores personas. Pero también tener empatía implica el reconocernos como seres sintientes, seres que sienten, que se emocionan, que tienen fobias, que tienen temores, que tienen alegrías, seres que se ven con los grandes temores trascendentales del ser humano. Tener empatía es haber abierto la conciencia a que no estamos solos, de que solos no podemos ir a ningún lado, de que necesitamos a los demás. Tener empatía es tener la conciencia clara de que tenemos que construir el bienestar y que el bienestar solo se puede construir de una manera colectiva. Repito, el bienestar solo se puede construir de una manera colectiva. Entonces, como pueden ver, esto implica una gran actividad. Y esto implica un gran desgaste de energías. Y esto implica un proceso muy largo, permanente, de educación para toda la vida, como decimos los maestros, ¿no? De nuestras habilidades socioemocionales. Y hay personas, como para todo, que no le han dedicado el tiempo suficiente para desarrollar estas habilidades. Tomar conciencia, como decía, de quién soy, para qué existo, qué quiero, a dónde voy, qué hago acá. Controlar las emociones, valorarme y quererme, ser feliz porque soy como soy, no soy más ni mejor que nadie, poder colaborar con los demás, relacionarme con los demás, poder desarrollar la empatía, poder reconstruirme con la resiliencia y estar automotivado siempre. Nos quedan 2 charlas de verdad y yo les invito para que nos acompañen el día jueves y el día viernes y acabar esto y preguntarles, primero pedirles disculpas por haberme pasado largamente del tiempo y segundo, pedirles si no tienen otra pregunta, alguna otra pregunta que deseen. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, no había visto que tenía. Nos vemos el día jueves, como siempre,
a las 4 de la tarde. Muchas gracias. De igual manera, maestro, nos vemos Gracias, el Julián. día jueves. Gracias, Vicente. Gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias, doctora Gracias, Adalberto. Rosa. Gracias, Hasta Basti. Hasta luego, doctor. Gracias, Lenny. Gracias, Yarinay. Gracias por la exposición. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Gracias, Jessica. Gracias, Walter. Gracias, Yarinay. Cuídese mucho, profesor. Hasta el día jueves. Bendiciones.